Buenas tardes, estamos aquí en Cero Televisión y vamos a platicar el día de hoy de algo muy interesante, el Sistema Nacional de Salud. Hemos visto a través de los años que los gobernantes presumen mucho de una buena calidad de atención médica, pero las personas sienten que cuando tienen una enfermedad no hay a dónde recurrir. Y hay una contradicción en todo esto, y los médicos que participan en esto habitualmente están muy saturados de trabajo y tienen pocos recursos para ejercer su profesión. Esto es algo que se ve en todo el país y a todos niveles. El día de hoy vamos a entrevistar a alguien que me parece una persona conocedora del Sistema Nacional de Salud, sobre todo que no tiene compromisos. Es el doctor Antonio Cuellar Puente. El doctor Cuellar es el presidente del Colmex Sin Salud. Y para empezar, bueno, yo le voy a preguntar, ¿qué es eso de Colmex Sin Salud? Muchas gracias. Bien, el Colegio Nacional de Médicos de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad es una organización no gubernamental que analiza los sistemas de salud y ciencia con el objeto de identificar irregularidades, desarrollar las denuncias necesarias y aprovechar los espacios para crear oportunidades de mejora continua. Somos verdaderamente autónomos en la gestión y técnicamente, de manera que eso nos da la posibilidad de que nosotros abordemos los temas sin ningún compromiso. En nuestro compromiso, la agenda que tiene Colmex Sin Salud es de carácter social, no es de carácter político ni es de carácter económico. Entonces eso es importante que quede bien entendido. Es muy difícil en nuestro país y en muchas partes del mundo que esto ocurra, porque finalmente los compromisos son los que hacen que se acoten las oportunidades de mejora. Bien, de manera que Colmex Sin Salud representa esta nueva oportunidad en nuestro país para poder conocer las cosas como son realmente, ahora sí que, como decimos coloquialmente, las cosas por su nombre. ¿Qué es el sistema de salud en México? Por ejemplo, vamos a analizar cómo está realmente constituido. ¿Hay una forma de ser o es solamente una versión extraoficial? Bien, el Sistema Nacional de Salud es bien importante que tomemos algunos puntos de referencia históricos. Es un caos bien organizado, en donde el estado de caos existe desde que existe el Sistema Nacional como denominación, como tal, como Consejo de Salubridad General, que es quien tiene las riendas del sistema de salud junto con la Secretaría de la Salud. Pero hay varios, en la temporalidad hay varios momentos que son significativos. Evidentemente que en el momento en el que por ley la atención a la salud se divide entre los trabajadores y los que tienen derecho, y uno de esos derechos representa la atención a la salud, es decir, los asalariados que pagan cuotas obrero-patronales para poder de manera tripartita recibir la atención, y por otra parte las personas que históricamente siempre se han quedado al margen, que no han tenido oportunidad de tener patrones que pueden pagar junto con el gobierno y sus cuotas una atención. En ese momento, históricamente es cuando, por ley además está así establecido, es cuando las cosas comienzan mal en el sistema de salud. Claro que estaban mal antes y claro que están muy mal ahora. El otro punto histórico que es importante reconocer es a partir de 1982, cuando el doctor Guillermo Soberón llega a ser secretario de Salud. Se inicia casualmente una etapa que hasta este momento sigue en vigencia. Estamos hablando del doctor Soberón del 1982 a 1988 y estamos hablando de la Fundación Mexicana para la Salud. En el 83, que fue el terremoto, 85 fue, ¿verdad? Perdón, el 85 fue el terremoto. Por instrucciones de la Presidencia de la República de Miguel de la Madrid, se crea una organización gubernamental que se denomina FunSalud y comienza por la desorganización a recibir muchos recursos, tanto de empresas y empresarios nacionales como extranjeros, y es como se fortalece FunSalud. Bien, a partir de ahí se inicia la Ley General de Salud, se inicia la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, llega Diego Valadez y otras personas a crear un equipo de trabajo junto con Guillermo Soberón, que le dan la estructura administrativa y legal que actualmente tiene la Secretaría. Bien, esos serían, digamos que históricamente, las dos referencias importantes.
¿Qué ha sucedido entonces con estas dos etapas? Que finalmente, en este momento, en el 2013, estamos en octubre, después de 2 gobiernos panistas, después de 2 gobiernos que presuntamente a través del Seguro Popular las cosas iban a solucionar, estamos exactamente igual. La diferencia es que ahora hay mucho más recursos económicos para ejercer y los resultados siguen siendo los mismos o peores. La Secretaría de Salud presume de que todo está muy bien organizado. Habla de niveles de atención médica, de los centros de salud que atenderían a la mayoría de la población afectada y que está al alcance de todos, los hospitales generales, hospitales de segundo nivel que atenderían las especialidades básicas, los hospitales de alta especialidad y los institutos nacionales de salud. Todo esto parece ser como que todo está perfectamente bien establecido y que habla que hay suficientes recursos para todo esto. ¿Qué opina, doctor Cuellar, con relación a estos temas? Bueno, en realidad, desde que México toma las políticas de la OMS, y las toma porque es un requisito para tener el financiamiento del Banco Mundial, Interamericano de Desarrollo y de otras agencias para obtener recursos. Evidentemente que es un ejercicio de simulación para obtener recursos, simplemente se trata de cumplir apegados al compromiso administrativo que existe con la OMS para decir, bueno, ahora tenemos estos niveles de atención. Eso existe en el papel realmente, nosotros sabemos y vemos los partos en los jardines y en las salas de esperas, o los pacientes que tienen un problema de alta especialidad afuera de un Instituto Nacional de Salud, a donde se regresa a Chiapas porque no puede ser atendido, de manera que esto del primero, segundo y tercer nivel verdaderamente es algo que está solamente en el papel. Es decir, la medicina básica, que es el primero, segundo y tercer nivel, y luego lo que se denomina de alta especialidad, pues es una desorganización, como le comenté hace unos momentos acerca del estado de caos, que es incuestionable. Tenemos que analizar de manera muy sencilla solamente la historia contemporánea del país para ser responsable a la Fundación Mexicana para la Salud. De alguna u otra manera, Fonsalud ha tenido siempre la mano desde 1982 a través de Guillermo Soberón y ahora a través de Julio Frenk, porque es el que actualmente dirige la política del país, no es la doctora Mercedes Juan. Quien dirige las políticas públicas en este momento en la Secretaría de Salud es Julio Frenk. Eso es un hecho real. Bien, tenemos entonces que todo esto no existen ni los niveles ni los hospitales de alta especialidad como deberían de existir en teoría. Hay una razón muy simple, la demanda es enorme. Simplemente no existe infraestructura. Tenemos enfermeras y tenemos médicos y tenemos trabajadores de la salud que hacen un trabajo sobrehumano para poder llegar temprano y ver a muchos pacientes y atender, pero no van a poder hacer más si no tienen la infraestructura. Más allá del asunto de la corrupción, que evidentemente que eso tiene mucho que ver y que es una de las razones por el fracaso continuo. Esto se lo debemos a Juan Ramón de la Fuente. Y hay que decirlo con sus nombres. Juan Ramón de la Fuente se hizo llamar como el ejercicio de ciudadanización en el gobierno federal cuando llega a ser secretario de Salud con Zedillo. Entonces, Juan Ramón de la Fuente dijo, bueno, vamos a hacer esto, vamos a dejar a cada uno de los estados la autonomía para que ejerzan sus recursos presupuestales y bueno, y tomen sus decisiones y sus responsabilidades. Ese fue un grave error. Siempre el Sistema Nacional de Salud ha estado fragmentado, ha estado segmentado. Gracias a ese mecanismo de descentralización de los servicios de salud, es que actualmente tenemos estados que, como ahorita, y lo decimos en este momento de manera contemporánea, ni siquiera reportan casos de cólera, que debe de haber. Es decir, esto que menciona el doctor Mario Mendoza, de que se dice que todo está bien y que todo está bien estructurado, bueno, pues es una falacia, es una fantasía. Hablo a nombre de los trabajadores de salud. Yo he sido de 2 institutos nacionales de salud, trabajador de la salud, conozco a las enfermeras, a los camilleros, a todos los trabajadores sanitarios y son excelentes, simplemente la infraestructura es insuficiente. De manera que el diagnóstico situacional en este momento del Sistema Nacional de Salud, yo lo puedo resumir, e insisto en ese término, como un estado de caos, a donde únicamente, tú hablaste ahorita, doctor Mendoza, del presupuesto, a donde únicamente se ejerce un mayor presupuesto. Si nosotros tomamos indicadores de carácter internacional como de la OCDE, por ejemplo, donde viene lo que representa el ingreso para el sistema de salud de acuerdo al Producto Interno Bruto, y luego vamos a ver los resultados históricos durante los últimos 10 o 12 o 15 años, y vamos a ver que Turquía, que era el último, cuando gracias, y esto lo debo decir, bien abierto y respetuosamente, Salinas de Gortari nos ingresó a la OCDE, y lo que nosotros como mexicanos debimos haber hecho es, al ligarnos a esa organización,
tener un mayor compromiso. Lo que ha crecido es el cinismo, es decir, ahora los mexicanos, quienes ejercen y desarrollan y están encargados de aplicar las políticas públicas, han desarrollado un mayor cinismo para poder dar explicaciones y justificaciones acerca de los fracasos de las políticas públicas. Es decir, el presupuesto finalmente aumenta considerablemente y nosotros tenemos que los millones cada año en México aumentan. Bueno, pero ¿cuánto es el gasto en salud? Porque de acuerdo a la propia OMS se supone que deberíamos gastar por lo menos el 8% del Producto Interno Bruto. Sí, el asunto del número del Producto Interno Bruto va, siendo el último México en la OCDE, va en relación a lo que realmente se ejerza. Es decir, los presupuestos, nosotros los vimos ahora en algunos de los estados, en varios estados de la República, les dan dinero para el Seguro Popular. El Seguro Popular se lleva el 50 o el 60% de ese presupuesto. Se lleva más de 50,000 millones de pesos al año el Seguro Popular. Ese es el ejemplo de ese Producto Interno Bruto que llega a México, que se invierte en la salud. ¿Cuál es el problema? Para aterrizarlo de manera muy concreta, si nosotros tenemos que la mitad del dinero que llega al sistema de salud se va al Seguro Popular, recordemos que originalmente a finales del sexenio de Julio Fren, durante los 2 últimos años hizo un convenio Julio Fren con las tabacaleras para que las tabacaleras le financiaran, juntó en 2 años como 3,000 millones de pesos y no dejaran morir su proyecto más importante, que fue el Seguro Popular. En 2 o 3 años, cobrando un peso, que no fue un impuesto y no se sabe bien a bien cómo se manejó, cobraban un impuesto por cada cajetilla de cigarros que se vendía. Total, se llegaron a juntar 2 o 3 mil pesos, que no tiene nada que ver con los más de 50,000 millones de pesos que entran al Seguro Popular y que representa casi el 60% del presupuesto. Pero si hablamos del Producto Interno Bruto, estamos hablando de alrededor de 1.2 o 1.5 billones de pesos. Sí. Lo que en su conjunto manejan ahorita la Secretaría de Salud, el ISSSTE y el IMSS, pues estamos hablando como de alrededor de 1 billón de pesos, pero no son tareas todas de salud, no están tareas de seguridad social y demás. Así es. Y bueno, lo que reporta esta parte de la OCDE, que pues, de pura casualidad siempre estamos en los últimos lugares en todo. Sí. Ganamos los primeros, pero cuando se trata de que por la obesidad y ese tipo de cuestiones, ahí estamos en primeros lugares, pero en cuestiones de que haya tenido éxito la política aplicada, siempre estamos en los últimos lugares. Bueno, lo que manejan esas cifras es de que estamos hablando de entre el 5.5%, pero que la mitad de ese gasto en salud es gasto privado, y la cobertura del gasto privado es mínima en nuestro país también. O sea, bueno, estamos hablando de que con todo y sus cifras, estas fantasmas multimillonarios, fantasmas de Felipe Calderón, de que ya alcanzó la cobertura en el Seguro Popular. Bueno, ahorita el propio PRI, que ya tiene el mando del nuevo gobierno, está reconociendo que hay un faltante de por lo menos más de 20 millones de mexicanos en atención a salud. Está reconociendo. Entonces allí, bueno, ¿cuál sería el gasto que necesita este país para realmente desarrollarse? No necesita gastarse más, pero mira, hay una situación. Tú mencionaste las cifras, los números de carácter puntual, y tú sabes también, y muchos de nosotros sabemos, que México es el país que más gasta en aspectos administrativos en el sistema de salud. Es decir, se gasta más en la administración del sistema que en la atención a la salud de la población mexicana. Y ese es un grave problema. ¿Por qué? Porque están duplicadas o triplicadas o cuatriplicadas muchas de las funciones. Bien, el asunto entonces es que si nosotros tenemos al Seguro Popular como el receptor de la mayor cantidad de dinero, esto es muy simple. Cuando en el 2000 Julio Fren dice, bueno, y no fue un invento de él, ni una ocurrencia de él, hay otros países que manejan esquemas similares, vamos a crear el Seguro Popular para darle cobertura, hipotéticamente hablando, a esos 50 millones de habitantes, 52 millones de habitantes que no tienen cobertura. Y la explicación que él daba es que había gastos catastróficos, gastos de bolsillo, que esos gastos de bolsillo representaban del gasto total en salud cerca del 48-50% del gasto. 50%, pero continúan bajando. Ese es el punto, pero ni siquiera ha bajado. Y si tú analizas, como seguramente lo haces, y sacas una media, tú te vas a dar cuenta que tiene el 52% del gasto en salud. Es decir, que si se trata, como tú bien comentas, y preguntas entonces, ¿acaso tenemos que meter más lana? No tenemos que meter más lana. Lo que tenemos que hacer es que la lana que tenemos la hagamos funcionar bien. No se debe de meter un solo centavo. Colmex y Salud ha pugnado ante las autoridades competentes en diferentes sexenios, ahora con el PRI, antes con los dos del PAN. Nació Colmex sin Salud en el 2007. Que no se aumente un solo centavo ni a la ciencia ni a la salud, que están vinculados hermanadamente. ¿Por qué? Porque es dinero que se va, no sabemos a dónde.
El resultado de números es muy simple. Anualmente tenemos la misma cantidad de personas que ingresan a ser más del 50% de los que viven en pobreza extrema. Entonces, ¿qué van a hacer esas personas? Bueno, siguen teniendo gastos catastróficos, como fue la justificación de Julio Frame para que se crea el Seguro Popular. Es decir, el Seguro Popular es un mal negocio, no va a resolver nada. La afiliación, bueno, es algo utópico que permite nada más justificar la presencia de México en los foros internacionales. La respuesta concreta a tu planteamiento, Pedro, es ¿cuánto dinero se necesita? No se necesita un solo centavo más. Lo que tenemos que hacer es un análisis profundo para meterle una reingeniería, o llámale como tú quieras, llamémosle como nosotros queramos, para optimizar verdaderamente los recursos. Ese es el problema real. Vámonos a las cifras muy simples y vamos a ver que si seguimos incrementando nosotros, no pasa nada. Bueno, hay mal manejo del recurso, eso está muy claro, ¿no? Así es. Pero yo sentiría que de la misma manera, un poco lo que dices, si se van a invertir más recursos, tendría que ser muy claro y explícito para qué. Eso es lo que yo sentiría allí. De que hay malos manejos, bueno, ahí está el problema de los medicamentos, ¿no? Sí. Lo estaban manejando descentralizado. Bueno, yo por ahí, por ejemplo, capturé cifras del ISSSTE en la sección anterior, que se duplicó el presupuesto en materia de medicamentos y el problema estaba peor. O sea, así, de ese tamaño, ¿no? Bueno, lo que hace ahora el PRI es que lo va a concentrar a nivel federal la adquisición de los medicamentos, pero pues lo que está detrás es que cuando tenías 32 estados haciendo negocio, 32 entes, y ahora vas a tener uno, pero es lo mismo, están haciendo negocio. ¿Tú qué plantearías ahí, por ejemplo, para que haya una mejor forma de cómo caminar este asunto de los medicamentos? Yo te voy a decir que también iguales tenemos el primer lugar ahí en la OCDE, ¿no?, en costo de medicamentos, el segundo lugar, ¿no? Yo te voy a decir qué pasa. Yo leí detenidamente el programa de universalización con portabilidad de los servicios de salud en México que sacó FunSalud hace 2 o 3 años, que fue la plataforma con la que intentaron, FunSalud, sin éxito actualmente con el PRI, de que se cargara con el IVA alimentos y medicinas. La reunión que tuve yo con un subsecretario de Estado, Secretaría de Salud, hace algunos meses, y yo se lo dije, el capital político de esto va a ser un fracaso, y el capital político no lo va a pagar FunSalud, lo va a pagar el presidente Peña Nieto. ¿Por qué? Porque está demostrado que en este momento, como están las cosas, no funcionan. Bien, ¿cuál es el origen? En ese programa de universalización y portabilidad, FunSalud propone crear un ente independiente a la Secretaría de Salud para que se concentren todos los recursos federales que van al gobierno federal, a las entidades federales y a los gobiernos de los estados, y que ese organismo se encargue, de acuerdo a su productividad, en teoría, de dar el dinero necesario para comprar medicamentos y para otro tipo de gastos, para que todas esos gastos que por ley y que por programas llegan a los gobiernos de los estados, y que el gobierno federal mismo se queda con el espectro que cubre, que son los institutos y hospitales de referencia en el gobierno federal. Y lo que quiere FunSalud es crear entonces un órgano independiente. ¿Qué quiere FunSalud? Yo insisto en FunSalud porque como presidente de Colme Sin Salud responsabilizo durante los últimos años del fracaso del sistema de salud a la Fundación Mexicana para la Salud. Lo que quiere es, al crear este ente independiente, el secretario de Salud ya no va a tener decisión sobre la forma en que se van a distribuir los recursos, ¿sí? Entonces quieren tener, es decir, vamos a tener un organismo paralelo a la Secretaría de Salud, como en este momento tenemos. Quien realmente tiene el control del sistema de salud en México es FunSalud, y yo se lo dije a este subsecretario. Digo, quieren crear una institución para ellos quieren, así es, y no quieren que ya sea que sea panista, priista, perrista, o que sea izquierdista, de la línea política que sea, ellos quieren tener un organismo independiente a donde ellos dicen, estamos cometiendo un error, dicen ellos, no podemos ser prestadores de servicio y facilitadores del presupuesto. Ahí es donde está el error, dicen ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un ente autónomo que se va a encargar, a ver, tú dime cuánto necesitas. Entonces vamos a crear un ente paralelo a la Secretaría de Salud, que va a dominar no solo el presupuesto para los medicamentos, sino para la compra de equipo, que anualmente se invierten muchos millones y millones de pesos y de dólares en comprar equipo. Dándote entonces concreta respuesta, lo que necesitamos es redirigir los esfuerzos para, en la Secretaría de Salud, construir la estructura necesaria, validarla y hacerla operacional para que esos recursos que tenemos en este momento y que no necesitamos aumentar, los optimicemos. Yo insisto en Juan Ramón de la Fuente, porque él, junto con Guillermo Soberón, que fue su continuidad después de Cumate, es el responsable de que los estados hayan tomado esta autonomía y de que ellos hagan con el dinero lo que se les da la gana. Yo no sé si quiero yo pensar que así fue. Bueno, pero eso es una política global, ¿no? Porque tenemos también este margen de los
pues 450,000 millones de pesos que se han endeudado los estados, porque el gobierno federal así lo ha permitido, que se generen todos esos feudos estatales, así es, pues para hacer emporios de poder que le permitan controlar todo el país. Exacto, no es una política general, diríamos, ¿no? Pero aquí lo que tenemos que priorizar es el bienestar de las personas, no el bienestar de los gobernadores ni el bienestar de los partidos políticos de los gobernadores. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Es decir, optimizar el recurso para comprar, por ejemplo, las medicinas y optimizar mejor lo que tenemos, sí, pero lo que tenemos que hacer es lo necesario para que consensadamente se trabajen con los gobiernos de los estados de una manera transparente. Por eso Colmex Sin Salud está en contacto con universidades extranjeras para crear organismos. Tenemos un proyecto muy interesante con una universidad del sur de los Estados Unidos, a donde nosotros queremos crear una plataforma internacional de transparencia con diagnósticos situacionales de los sistemas de salud de cada uno de los países, con una apertura para recibir denuncias, para que no nada más las cifras oficiales que llegan a la OMS, al Banco Mundial, a la OCDE y a otros organismos internacionales sean los que realmente son. Yo dirigí el año pasado un documento a Gurría con copia a la representante de la OCDE en Estados Unidos y el representante en México. Se lo entregué el documento personalmente al director general de la OCDE en México. Nunca me respondió Gurría, a donde yo le dije que estaban manipulando las cifras y que yo tenía el truco bien decodificado de cómo las cifras que ellos recibían de mortalidad infantil, de todos los indicadores sociales relacionados con salud, cómo los estaban manipulando. Colmex Sin Salud encontró el truco, encontró la trampa. Yo le dije, yo tengo esa información, y bueno, por alguna razón yo no he recibido todavía respuesta. Esto fue a mediados o a finales del año pasado. Bueno, pues ahora sí que pusiste el dedo en la llaga. El Pacto por México está hablando de transparencia y lo único que no está teniendo el gobierno actual es transparencia. Pues no solo eso es lo que estás diciendo ahorita, pretenden crear una institución pues que les genere un negocio privado y que realmente no tiene ninguna vinculación con que vayan a mejorar las políticas de salud en el país. Entonces ahí es donde estaría el talón de Aquiles. Pero bueno, ¿cómo le podríamos hacer entonces? Tú dices que tienes datos, ¿a quién se tendría que recurrir para que esto funcionara? Porque está claro que del gobierno actual eso no va a ocurrir, ¿no? Se empezaron con eso, pero ya se hicieron de lado y lo que van a hacer es ejecutar acciones, pues bueno, en este caso en las políticas de salud, por un lado, entre comillas, renegando el mecanismo descentralizador que no les funcionó, centralizando el poder, pero al mismo tiempo no compartiendo toda esa información con la gente. Eso es lo que está en la discusión. Y bueno, ¿eso qué repercusiones podría tener con la oferta que nos están haciendo? De que según ellos, ahora sí, ya va a haber portalidad universal de salud para todos los mexicanos. ¿Qué es lo que significaría, por ejemplo, para instituciones como comentaba el doctor Mendoza, que pues hace rato que no dan una, no porque no tengan buenos médicos, no porque todos los días estén sacando de apuros a los mexicanos, sino porque les faltan los recursos suficientes y los quieren operar con un asunto donde ahora tienen que atender a 20 millones de mexicanos más, pero no tienen la disposición de por dónde avanzar? Sí, es el problema que se ve frecuentemente en las instituciones del sector salud. Mucho trabajo para los médicos, cada vez hay más. El Seguro Social, cuando empezó y hablamos, se menciona que el Seguro Social es lo mejor y está fuera de contexto. Ya hace muchos años que el Seguro Social es incapaz de resolver la demanda que tiene. Yo considero que se requerirían pues cuando menos 5 veces más la infraestructura que se tiene para atender a los que se supone que deben atender. Al principio los médicos empezaban viendo 10, luego seguían viendo 15, 20, ahora están casi viendo 40 pacientes diarios. Los cirujanos operan 8 o 10 cirugías diarias. Entonces así es muy difícil y todavía la lista de espera es bastante grande. La demanda es exagerada con relación a lo que se tiene de infraestructura. Efectivamente, yéndonos a la trinchera relación médico-paciente, vemos que tenemos una importante deficiencia de médicos, de enfermeras, de hospitales y de todo lo demás. Yo considero que bueno, este es tal vez el principal problema que enfrenta la salud de México. Esto, doctor Cuellar, ¿cómo podríamos resolverlo así a corto plazo? O si es una solución lo que están ellos planteando ahorita. Bien, yo entiendo bien, Pedro Mario. Mi opinión es la siguiente. La confianza, es decir, los mexicanos tenemos confianza con nuestras autoridades federales, estatales, del gobierno de Ciudad de México, no la suficiente. Es decir, esto es una relación como en nuestras familias, en el núcleo primario. Es decir, la confianza es lo que verdaderamente produce esa sensación de tranquilidad de saber que si estás enfermo vas a acudir a un hospital y no vas a parir en el patio o en la sala de espera.
el asunto de la confianza en el gobierno, yo quiero apostarle a que los siguientes 5 años y fracción que tiene por estar el nuevo gobierno federal, debería de hacer un esfuerzo para que, escuchando a los diferentes sectores de la sociedad, puedan tratar de corregir este asunto. Se lo dije muy claramente, se lo he dicho desde los sexenios pasados y antepasados a los funcionarios de la Secretaría de Salud. No podemos tener confianza si con la transparencia de decir el doctor Julio Fren gastó $15 millones en una reserva estratégica de antivirales que no existió y que por esa razón murieron muchos mexicanos hasta que no llegó la OMS y donó, y luego llegó el gobierno europeo y donó, y otro gobierno europeo y donó, y comenzaron a llegar los Celtamivir los primeros 4, 5, 6 semanas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hay una falta. Por eso Colme Sin Salud le solicitó al gobierno federal hace algunas semanas que ejerciera con la explicación puntual de la violación a la Constitución y a todo el órgano reglamentario federal, toda la violación que cometió Julio Fren. Le solicitamos que ejerciera la acción penal en contra del doctor Julio Fren. ¿Por qué? Porque llegan gobiernos y van de diferentes partidos y no existe esa transparencia que se necesita para que nosotros nos enteramos porque analizamos las cosas a fondo, pero el ciudadano común y corriente necesita saber verdaderamente qué fue lo que pasó. Nosotros estamos trabajando así, transparentando las cosas, señalándolas. Bueno, el punto es entonces, ¿qué hacer para solucionarlo a un corto tiempo? Tenemos que señalar a los responsables, decir cuál es el problema, ¿sí? Bueno, pero ¿qué propondrías allí? Estás hablando de que Fonsalud tiene una responsabilidad social, ok. Y bueno, podría ser incluso penal y demás. Sí. Pero aquí el asunto es, quien lo está permitiendo es el gobierno. O sea, habiendo diferentes tipos de instituciones preocupadas por la salud al margen de la cuestión oficial, sí, ellos se están recargando en una institución que no tiene carácter oficial, ¿sí? Y entonces a partir de ahí está ejerciendo un monopolio de cómo se manejan las políticas de salud. ¿Qué propondrías para que eso fuese eliminado? Y para que, no sé, muchos expertos en la materia pudieran opinar sobre eso, más allá de la propia Fonsalud, y que entonces se pudiera desarrollar de otra manera la política del país. El problema de los foros, y yo te lo voy a, o sea, el problema de los foros es decir, bueno, hacemos un foro, ya cumplimos, hicimos el foro, ya te escuchamos, y todo el mundo se va y las cosas siguen exactamente igual. Ajá. Es decir, se lo he dicho a los funcionarios de alto perfil de la Secretaría de Salud en diferentes gobiernos federales, que necesitan que la sociedad sea incluida, sea escuchada. Organizaciones como las de nosotros, personas que tienen el perfil académico para poder analizar y desmenuzar y crear un diagnóstico situacional y crear inclusive propuestas de solución, están en todos lados, en la universidad, en el Politécnico, organizaciones civiles que están debidamente registradas ante notario como las de nosotros. Pues lo que necesitamos, la fórmula es escuchar. Fonsalud ha monopolizado durante todos estos años, desde 1982, existe a partir del 83 hasta este momento al Sistema Nacional de Salud. Ahora, por fortuna, el actual gobierno no cargó ni grabó con IVA a alimentos y medicinas. Iba a ser una catástrofe impresionante si ocurría eso. Iba a venir una debacle económica y social impresionante. Ellos lo supieron. Ahora lo que yo pido es que el gobierno federal verdaderamente sea incluyente, ¿sí? Hay que tener mucho valor y mucho deseo. Es decir, como gobernante hay que tener voluntad política, valor, deseo y voluntad política para escuchar y tomar acciones. Y nosotros como sociedad lo que tenemos que hacer es con mucho valor, porque muchos de nosotros nos hemos convertido en perseguidos políticos del Sistema Nacional de Salud. Y no voy a entrar en detalles, pero existe, yo mismo soy un perseguido del sistema político del Sistema Nacional de Salud, porque yo tengo evidencia de ello. Yo era médico de una institución del gobierno federal, ahora ya no lo soy, casualmente cuando esto comienza. Entonces, bueno, cuando comenzamos a señalar, ¿qué tenemos que hacer entonces, Pedro y Mario? Lo que tenemos que hacer es primero denunciar y después proponer que se haga un espacio verdaderamente incluyente y no un foro a donde se creen los espacios para escuchar y luego volver a actuar de la misma manera. Los foros, está demostrado hasta este momento que los foros públicos vinculados con el gobierno federal o los gobiernos estatales o los gobiernos de la ciudad son espacios nada más para justificar, para validar acciones que previamente ya están decididas. Ese es el punto. Mucha gente evita cualquier cosa política, cualquier situación política y va haciendo sus ahorritos. En los pueblos eso se acostumbra,
mucha gente, muchos familiares van haciendo sus ahorritos para que si algún día alguien necesita algún apoyo económico para su problema de salud, pues asistan a un médico particular y son los más cumplidos. Esto que pasaba hace muchos años en México, y actualmente, hasta donde hemos escuchado de la OCDE, mucha gente prefiere recurrir a la medicina privada, porque aunque tengan seguro social, tengan ISSSTE o tengan seguro popular, prefieren la consulta particular. ¿Tú crees que se adelantó las propuestas legales o las iniciativas legales antes de cubrirla, pues digamos, tener la capacidad de atender a los mexicanos, y que de plano se declare México en un estado fallido para la atención de la salud, porque es obvio que no cumple con las expectativas? ¿Tú qué opinas, Toño? Bien, el gobierno de Felipe Calderón lo que pretendió, todos lo sabemos, fue validar su presencia a la cabeza del gobierno federal. Eso es algo que va a pasar a la historia como un jefe de gobierno que hizo todo lo necesario para validar su presencia, pero no hizo lo necesario para resolver los problemas sociales de México. Esa es una realidad. Entonces, el Seguro Popular, él lo identificó plenamente como una oportunidad para poder tener aceptación a nivel internacional, y bueno, es válido que se reciban financiamientos del exterior, pero pues tenemos que vigilarlo, no nada más los órganos internos de control, que muchos de ellos están en manos de los amigos de los que son secretarios de Estado o están a cargo de los departamentos, sino que debemos estar bajo el ojo crítico de la ciudadanía. Tenemos que mostrar el dinero que llega y cómo se gasta. De manera que en el caso de Calderón y el Seguro Popular, es un fracaso el Seguro Popular, hoy por hoy es un hecho. El doctor Gabriel Ochea está al frente del Seguro Popular, fue el secretario de Salud en el gobierno del presidente Peña en el Estado de México cuando fue gobernador. Quiero pensar que está pasando de la etapa de conocer el sistema local, estatal de salud, a conocer el sistema nacional de salud, pero bueno, él no toma las decisiones en teoría, quien debe de tomarlas y quien las toma, bueno, pues es la secretaria Mercedes Juan, pero desafortunadamente Mercedes Juan, bueno, pues no puede ni va a hacer nada, porque el estado de caos crea ganancias paralelas directas de muchas maneras a muchas instituciones en capital político y en capital económico. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se adelantaron las cosas para decir, tenemos una cobertura universal. Tú lo mencionaste hace un rato, que tenemos que quintuplicar la capacidad, la infraestructura. Lo que tenemos que hacer en este momento, y es algo que no se ha hecho y todo el mundo en cada sexenio lo señalan, es crear verdaderamente un sistema de información. La estadística en México es inexistente. Si nosotros nos vamos, ahorita por ejemplo en el caso de cólera, yo estoy seguro que el cólera está en toda la República y ha estado hace mucho tiempo. No tuvo la capacidad en este gobierno como los otros de poder tener una contención para evitar que se propagara. Tú realmente pones a prueba un sistema de salud en crisis sanitarias. Ahorita en México estamos viviendo, en este momento pasé por la Secretaría de Salud, por Reforma, y estaba el presidente de la República en reunión. Seguramente estaban reunidos, oye, las camionetas. Problema, ¿no? Por el problema el cólera, estaban reunidos con el Consejo de Salubridad. Es decir, cada vez que se presenta un problema como el caso de la influenza, ¿sí? Se demuestra que el Sistema Nacional de Salud no tiene ni idea de lo que está pasando. No tiene soporte, no tiene esencia, no tiene sustancia, y entonces esto es una relación entre sociedad y gobierno inexistente, porque nos dicen que nos quieren, pero no nos los demuestran. Es decir, el punto es ese, ¿no? ¿Sí? Entonces tienen que demostrarnos, realmente tienen que demostrarnos que se preocupan por nosotros. La secretaria Mercedes Juan no puso una contención sanitaria a tiempo. Los analistas políticos desde hace varias semanas lo venían señalando en los diferentes medios de comunicación. Los expertos en salud pública, los que no están en el gobierno federal trabajando, los académicos, los que están, como ustedes, que están en los espacios universitarios, en los espacios académicos y en los espacios necesarios para poder hacer los señalamientos, ellos lo dijeron claramente, debieran haber puesto hace mucho tiempo una contención sanitaria. Entonces, la respuesta es, se adelantaron a los tiempos y crearon una relación ficticia entre nosotros, sociedad y gobierno federal. Sí, ya todos están cubiertos, ya todos tienen resuelto todo, ya no hay gastos catastróficos, eso es una falacia. En concreto, en este momento las cosas no sirven, no funcionan, tenemos que retomar. Hay quien dice, cada 6 o 12 años, Julio Freno, Guillermo Soberón o la gente de Fonsalud dice que viene la reforma del Sistema Nacional de Salud. No tenemos que reformar el sistema, lo que tenemos que hacer es reinventarlo nuevamente. Bueno, pues está bastante clara tu posición. Ahí hay pues versiones contradictorias. Yo he leído declaraciones de Gabriel Ochea donde está diciendo que es muy complicado en este sexenio implementar la portabilidad universal.
sea, él ha buscado como tener algún tipo de crítica de lo que es el proyecto en el cual es ahorita el director, el programa del Servicio Popular. Ahora, ¿para dónde va a caminar eso? Yo creo que esto ya sería fundamental que ya nos dijeras qué es lo que va a pasar aquí, porque lo que tenemos es, bueno, lo que había operado son estos sistemas donde se atiende fundamentalmente la fuerza laboral del país, el ISSSTE y el IMSS, y ahorita con un mecanismo donde van a usar esto, pues prácticamente están anunciando el desmantelamiento de estas instituciones. Sí. Es lo que va a significar en los hechos, y si ya de por sí dan un mal servicio, pues lo pueden dar mucho peor todavía si lo estiran al máximo sus posibilidades cuando no están realmente reforzados, ¿no? ¿Qué es lo que realmente podría hacer que avanzara un sistema distinto? Bueno, está claro también que, bueno, parte es por el propio desfonde que tiene el asunto, ¿no? O sea, han empobrecido, ha precarizado la situación de los trabajadores a más no poder. Bueno, nada más en el sexenio de Calderón se perdieron más de 2 millones de empleos de gente que ganaba más de 3 y más de 5 salarios mínimos, pues que son los que aportan ese tipo de seguridad, ¿no? O sea, estos fondos están siendo saqueados, por una parte porque ya los trabajadores no tienen forma de cómo aportarle, pero además los propios mecanismos que está anunciando Enrique Peña Nieto, ¿no? Que va a crear un seguro de desempleo con los fondos de los trabajadores. O sea, pues entonces no va a crear nada, pues le va a sacar el dinero a la gente y punto, y párenle de contar, ¿no? Él no le va a apostar ningún recurso adicional del sector público para que eso camine. Bueno, eso es evidente que se está saqueando también. ¿Qué plantearías entonces en este sentido que estás hablando, que se necesita una renovación total? ¿A qué le tendríamos que apostar los mexicanos para que realmente tuviéramos un sistema integral de salud? A que, más allá de que se llamara IMSS, ¿oíste? Déjame, te voy a decir algo. Me queda muy claro que el caso de Ochea, yo he analizado su perfil profesional como médico y como servidor público. Él tiene una formación parecida a la que tenemos muchos de los médicos que trabajamos o hemos trabajado para el gobierno federal o los gobiernos de los estados o la ciudad, o en el caso del gobierno de la Ciudad de México. Yo estoy seguro que Ochea es consciente de lo que tiene en la mano, que es una papa caliente. Cuando llegó Salomón Chertorivsky, bueno, no lo digo yo, lo dicen muchos conocedores, él no supo ni a dónde llegó ni a qué llegó. Él llegó representando un grupo de intereses, llegó representando el interés de Villalobos para darle continuidad a su fracaso, porque Villalobos fue un fracaso como secretario de Salud, fue una catástrofe su desempeño como secretario de Salud, fue una catástrofe si estaba dañado el sistema, quedó más. A mí me queda claro que Ochea es una persona que tiene un perfil que eventualmente podría ser útil para el Sistema Nacional de Salud, más allá de ocupar el Seguro Popular. Y lo digo ¿por qué? Porque de lo que se trata es, si se va a homogeneizar, como dicen, el presupuesto. Recordemos que lo que quiere el gobierno es que haya un solo financiamiento, que no llegue un presupuesto al seguro al otro. Recordemos hace rato lo que les explicaba, Fonsalud quiere que haya un órgano que concentre todo el presupuesto de todas las entidades. Más allá de que se le llame Seguro Popular o IMSS o ISSSTE, lo que va a suceder es que quieren crear un sistema parecido al británico, un sistema parecido al alemán, un sistema parecido al francés, un sistema parecido al envidiable canadiense, que es el que tiene más éxito junto con el cubano en América, a donde se pueda acceder de manera por igual a todo el sistema en medicina preventiva de primero, segundo, tercer nivel de alta especialidad. El problema que tenemos es que hay muchos grupos que están manejando espacios que generan muchas riquezas, a donde se puede operar con mucha corrupción en todas estas entidades. Esa es una dinámica que va a ser difícil que se llegue a conciliar. Es decir, más allá... Perdón, ahí nada más para ubicar. El asunto es el Seguro Popular. Ahorita hay montones de denuncias de cómo ha sido canalizado el Seguro Popular a través de erogaciones privadas y demás. Sí. Que es la parte que tú decías al principio, toda esta enorme falla administrativa, y con un organismo de ese tipo pues se va a volver una corrupción monumental. Por eso, más allá de que se llame de alguna forma, lo que se tiene que hacer es tomar a cada una de las... el diagnóstico situacional está muy bien hecho en el seguro y en el ISSSTE, se sabe qué es lo que pasa. En todo el país tiene un diagnóstico suficientemente bueno, digamos así. Todo el país lo tiene. Todos los sistemas políticos y sus subsistemas están diagnosticados suficientes para poder entender qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, ¿qué hace falta? Voluntad política. Llamémosle Seguro Popular al sistema. Yo quiero quedarme con de manera integral, como tú mencionas este término, de manera integral en el sistema de salud
como una denominación del Sistema General de Salud, el servicio de salud pública, el servicio que la gente va a utilizar. Necesitamos 5 veces la infraestructura, van y subsidian los medicamentos porque nunca va a acabar de haber medicamentos, porque los compromisos con las empresas que existen en México o en otros países para la compra de vacunas. Ahorita yo quiero que nos informe el gobierno federal qué medicamentos se está comprando y qué vacunas se están considerando aplicar para el asunto de cólera. ¿Producir los medicamentos? Pero por supuesto que los puede producir, pero eso no es un negocio redituable para el gobierno federal, porque lo que quiere el gobierno, y de esa manera justifica que ocurran esas acciones, es decir, yo no quiero involucrarme en este proceso de producción porque yo quiero minimizar la corrupción. Es decir, finalmente acaba habiendo corrupción porque en el mecanismo de compra-venta. Ahorita están pegando el grito en el cielo las compañías farmacéuticas en México porque están suponiendo que se va Mercedes Juan de la Secretaría de Salud, porque es una persona que no es competente, y están con el grito en el cielo porque cada vez que hay un movimiento de un secretario de salud se ven tocados sus intereses. Eso es muy entendible, muy razonable. La vida es un negocio, para ellos al 100%, para otros de nosotros tiene porcentajes diferentes, ¿sí? Pero concretamente mi respuesta a tu planteamiento es, más allá de que tenga una denominación de carácter gramatical, es el concepto. Es decir, lo que tenemos que hacer entonces es tomar al sistema en este momento y ver qué es lo que hay de diagnóstico situacional por todas las corrientes, las academias, que son entes que son del gobierno, que no tienen autonomía ni técnica ni de gestión, quienes tenemos autonomía técnica y de gestión, integrar toda esa serie de información y en consecuencia decir, a ver, ¿qué vamos a hacer? El subsidio para los pacientes, las personas desempleadas, para las personas que no tienen una seguridad social y no tienen asistencia. Ahorita lo que está ocurriendo es que, pues en realidad, los del Seguro Social y los del ISSSTE siguen teniendo, a pesar de toda la saturación de los servicios, ellos siguen teniendo su acceso. Cada vez más difícil, porque ahora ya va a llegar alguien del Seguro Popular a saturar estas cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Voluntad. ¿De dónde va a salir esto? Si el gobierno federal, a través del presidente de la República, tiene la voluntad política de poner las cosas en orden en el sistema de salud, lo vamos a lograr. Si no, vamos a crear estrategias, vamos a hacer proyectos, vamos a hacer todos los foros del mundo, todos los planes, todos los programas, todas las líneas de acción, todas las estrategias para aplicar líneas de acción, y esto no va a resultar en nada, porque históricamente México ha sido un país bien planeador. Es excelente haciendo planes, y traemos gentes de Harvard, traemos gentes de Stanford, traemos gentes de las universidades más prestigiadas del mundo, y la pregunta es, bueno, yo no alcanzo a entender, no concibo por qué personas con tanto talento no han puesto orden a este desorden. Sí, yo creo que aquí, por ejemplo, hay que señalar algo, me parece importante. Ya sí. Nos viene, digamos, el atropellar el camión, ya nos han anunciado que viene un proyecto de reforma en salud. Los ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Porque aparentemente todo se maneja desde arriba y nosotros no tenemos alternativa más que aceptar lo que nos digan. Yo quiero pensar que va a ser más explotación al personal médico y paramédico, aparentemente demostrar que todo se resolvió y en realidad todo sigue igual o peor, y manejar sus mecanismos de corrupción igual, y llevarse más de la mitad del presupuesto para algunas cuantas personas. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos de aquí? Nosotros durante muchos años en Colmex y Salud nos hemos dirigido a la Presidencia de la República, nos hemos dirigido a la Secretaría de la Función Pública, hemos entablado, iniciado demandas en la Procuraduría General de la República, hemos hecho enlañamientos históricamente inexistentes, hemos señalado a personas que tienen responsabilidades muy concretas. Lo que tenemos que hacer es insistir con el gobierno federal que a los ciudadanos organizados en sociedades civiles y a los independientes y a los integrantes de los partidos políticos, bueno, que todos participemos en ser escuchados. Que se le dé participación a la sociedad, ¿no? Ese es el asunto. En el sentido de que debe tener más información, por supuesto, que debe haber más transparencia de cómo se maneja, así es, como que deben de tener decisión en esas políticas, ¿no? Porque los afectan directamente. Y allí, pues bueno, yo creo que una primera cuestión sería ver cómo organizar a tanto usuario afectado de los servicios, ¿no? Demandando un mejor servicio. Esa es parte de las problemáticas que, bueno, luego cuando se generan conflictos fuertes, o el que está por suceder, por ejemplo, aquí con los trabajadores del Seguro Social, es cuando se estrecha más ese lazo entre los usuarios del servicio y los trabajadores. Pero eso como que tendría que ser una mecánica recurrente. Y por el otro lado, pues bueno, la Constitución es bien clara en el 39, pues el pueblo es el soberano para decidir cómo se gobierna este país,
Y una parte que está faltando ahí muy claramente, como lo has dicho en toda tu exposición, muy importante, es que participe la sociedad en cómo se definen las políticas de salud de este país. Efectivamente, las políticas públicas son inexistentes, ni siquiera existen, no podemos decir que han sido un fracaso. No son políticas públicas porque no tienen un sustento, es decir, si nosotros creamos algo para desarrollar o modificar una política preexistente, lo primero que tiene que tener es esencia, sustancia, es decir, un contenido real que sea objetivo, que sea medible. Ni siquiera ha habido políticas de esa naturaleza, porque si existieran políticas de esa naturaleza, podrían de esa manera obligarse a ejercerlas y decir, tuvimos éxito, tuvimos fracaso. Ahorita no, ni tenemos éxito ni tenemos fracaso. Aquí no pasa nada porque las políticas públicas son inexistentes en salud, ¿sí? Esa es la realidad. Las políticas públicas no existen. Aquí el asunto se resume de una manera muy simple. El presidente Enrique Peña Nieto tiene que tener el deseo y la voluntad política de escuchar a todos los actores sociales de nuestro país, a quienes quieran participar, para que de esa manera podamos construir juntos una solución. Aquí, más allá, en lo personal y como activista social y como presidente de Comex y Salud, tengo simpatías, pero yo no estoy ni en acuerdo ni en mayor o menor medida con algún partido político. Eso es un asunto muy personal. Nosotros hemos sido muy cuidadosos en eso. Lo que queremos es la justicia social, y la justicia social no tiene colores, ni verde, ni amarillo, ni rojo, ni blanco, ni azul. Entonces, lo que nosotros queremos es justicia social. ¿Y cómo la vamos a alcanzar? Con voluntad política del presidente de la República. Entonces, es muy claro, y se lo he hecho yo saber a funcionarios del gobierno federal. Si el actual presidente de la República no actúa de manera correcta y no escucha más voces, va a ser un fracaso y va a estar entregando las riendas del gobierno en 6 años a otro partido, a otro liderazgo. No, una institución como Fonsalud que va a seguir manteniendo el control, ¿no? En pocas palabras. Se van a montar en la nueva institución, así pero va a ser. rapidito. Ese es. Concretamente y en resumen, en lo que respecta a mi persona para finalizar, yo responsabilizo a Guillermo Soberón, a Fonsalud, a Julio Fren de manera particular del fracaso de lo que ellos han denominado políticas públicas en nuestro país. Ellos son los responsables de las decenas o centenas o miles o cientos de miles de muertes en nuestro país por problemas de salud pública. Bueno, pues yo creo que efectivamente fue un tema muy interesante que todavía está para debatirse. Yo creo que tenemos tiempo para tal vez tomar una acción más adelante. Le agradecemos al doctor Antonio Cuellar. Muchas gracias por la invitación. Su presencia con nosotros. Pues es todo. Yo creo que muy importantes todas las aportaciones aquí del doctor Cuellar. Y bueno, aunque es muy escéptico de los foros, yo creo que sí sería importante abrir todo este debate para que veamos el tamaño del problema que se nos viene encima, ¿no? E incentivemos esta participación de la sociedad. Muchas gracias. Buenos días.